de delitos cobra vidas humanas, como fue el caso de la hermana de don José Chicay. Creo que en Guatemala estamos viviendo un momento crítico en donde debemos de señalar con objetividad y llamar las cosas por su nombre. Las personas que realizan sistemáticamente bloqueos de carreteras no cometen un delito, cometen una serie de delitos. Cometen el delito de una manifestación ilegal, un delito de atentado a los medios de transporte, una incitación a delinquir y sobre todo, cuando vemos una operación sistemática de un bloqueo de carreteras que conlleva quema de llantas, que conlleva quema a veces de unidades del Estado, de patrullas de la policía o de pick-ups o camiones del ejército, a esto tenemos que llamarlo como un acto terrorista, porque el terrorismo está tipificado en nuestra legislación. Así que ya estamos llegando a una etapa en donde no son manifestaciones que se salen de control. Estamos hablando de un actuar sistemático para presionar por ciertos intereses al gobierno, y ese actuar sistemático conjuga por lo menos 5 o 7 delitos, siendo un acto de presión hacia el gobierno que no es otra cosa que un acto terrorista. Y un acto terrorista que merece la pena investigar quiénes son los autores intelectuales y quiénes son los financistas, si es que los hay financistas que aparentemente cuando uno ve un mismo actuar con una intensidad y de una forma sistemática en nuestro país nos lleva a pensar que posiblemente hay fondos que vienen sin estar legalmente ingresados a Guatemala para financiar este tipo de actividades. Entonces, vale la pena que en Guatemala, para poner un alto a esto, hay que aplicar la ley. Y hay que aplicar la ley a cualquiera que lo infrinja. Y juegan un papel muy importante también los medios de comunicación que den una cobertura objetiva. Porque es preocupante ver en los últimos días las páginas completas y primeras planas que se da a actos ilegales de parte del gobierno, pero no se habla de los actos ilegales de los que incitan a delinquir, que cometen delitos, que violentan la ley y que ante este actuar sistemático estamos hablando de una etapa de terrorismo en nuestro país. Bueno, yo voy a tratar precisamente de ser objetiva, porque es cierto que doña María no murió en el bloqueo, pero el atraso que le causó el bloqueo, como bien lo contó su hermano don José Chicay, impidió que ella pudiera llegar al hospital en Quetzaltenango. Y solo eso fueron por lo menos 4 horas en negociaciones a ver si dejaban pasar la ambulancia y que al final mejor decidieron cambiar de plan y ver si la podían traer a Guatemala. Su accidente fue a las 8 de la mañana y ella pudo salir hasta 12 horas después de Santiago Atitlán. Por eso cuando llegó a la capital ya no la pudieron salvar. Les guste o no a algunos, definitivamente los bloqueos tuvieron que ver con la muerte de doña María Chicay. Y no es solo ese caso, a mí una de las cosas, y voy a tratar, y precisamente digo esto porque al final pienso que eso es lo que los compañeros de los medios de comunicación han planteado en este caso, que no murió en los bloqueos, y es cierto que no murió en los bloqueos, pero su muerte sí es a consecuencia de los bloqueos porque no la pudieron transportar al hospital de Quetzaltenango. Entonces hay que poner todas las cosas en contexto. Pero lo que me parece muy interesante es esto, que está también haciendo que se preocupen nuestros compañeros en los medios de comunicación, por lo menos escrito en buscar otros casos. Y por eso hoy venía precisamente el caso de María Irene Mejía Ramírez. Lo voy a repetir, que el 30 de septiembre de 2010 se conoció que María Irene Mejía Ramírez, de 30 años, había muerto tras dar a luz debido a que manifestantes impidieron el paso de una ambulancia que se dirigía a trasladarla de su casa al Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango. Entonces, acá no estamos nosotros, al menos, tratando de encontrar quiénes son los responsables, porque eso es tarea del Ministerio Público, que dicen que van a investigar
a los manifestantes y que ya los piensan acusar de por lo menos 2 delitos, que de eso quisiera también que habláramos con Estuardo, porque y quisiera regresar al tema de la manifestación ilícita, porque me parece muy importante el profundizar en pero quiero que quede claro este asunto de doña María, y fue porque no la pudieron trasladar al hospital de Quetzaltenango y se perdió un tiempo importantísimo para salvarle la vida. Pero lo que ya no podemos nosotros resucitar a María Irene Mejía Ramírez, y tampoco podemos nosotros resucitar a doña María Ashicay, pero sí podemos evitar que esto suceda de nuevo. Don José, ¿qué es lo que usted le diría a compatriotas nuestros que pueden estar molestos y quieran manifestar? ¿Qué les recomendaría cuando deseen protestar? Muchas gracias, licenciado. Por esa misma razón estoy aquí por este medio. Yo pienso, ustedes como profesionales, como acaba de escuchar el licenciado, dijo que hay fondo, pero lamentablemente, y espero que toda la gente que participa en las manifestaciones, en los bloqueos, que saben que los líderes, que los dirigentes, que ha explicado directamente a la gente que lleva a la manifestación, porque no creo que la gente, que la pobre hombre, que la pobre mujer que pone una piedra en el camino, no creo que los líderes han explicado bien el objetivo del bloqueo. Eso es lo que estoy pensando, porque el bloqueo, no, como acaba de decir licenciada y usted licenciada, el bloqueo no afecta solo una persona, sino el bloqueo afecta al conductor, al albañil, al comerciante y al enfermo hasta que se muere. ¿Qué es lo que usted pide, don José? Por eso, gracias a la ¿cómo se llama? A la asesoría jurídica de Quetzaltenango, me están asesorando en este proceso. Muchas gracias a esa asesoría jurídica. Estoy buscando justicia. Como les vuelvo a repetir, yo no estoy buscando problemas, yo no estoy buscando mentiras, yo no estoy buscando ocultar como han sucedido en nuestros hechos. Quiero que se aclara directamente, pero con la verdad. No quiero que los médicos, que los medios mienten, que los medios oculten la verdad. Eso es lo que estoy buscando, licenciado. Quiero que se aclare la verdad. Y si hay responsable de estos hechos de violencia, si hay responsable de estos hechos de bloqueos, que caiga el peso de la ley encima. Gracias, don José. Y para terminar con Estuardo, según esta nota, la Fiscalía descartó el acusar a los sospechosos del delito de manifestación ilícita, ya que dicen que la protesta el 4 de octubre no hubo uso de capuchas o armas, dicen, de quienes protagonizaron los bloqueos. ¿El hecho de no tener capuchas ni armas es lo que lo hace ilícita, o el hecho de que estaban bloqueando lo que la convierte en una manifestación ilícita? El hecho de que estaban bloqueando lo convierte en ilícito, y también en el hecho de que yo no puedo en una manifestación, por ejercer mi libertad de expresión, vulnerar la libertad de locomoción. Es decir, no es por llevar una piedra, un palo o una capucha, sino simplemente es que una manifestación es lícita cuando no infringe por 8 horas, como estuvo paralizada la ruta interamericana, con quema de llantas, con piedras, palos y demás, limitando la libre locomoción y generando un atentado. Ahora, la profundidad que yo sí quiero dejar en el ambiente es que cuando hablo de terrorismo, y lo quiero mencionar, es que es infundir terror, es utilizar el miedo, el infringir la ley, infringir terror para coaccionar al Estado, alterando el orden constitucional y alterando el orden público. Aquí, si sistemáticamente
para ejercer presión en el gobierno, se bloquean carreteras, se queman llantas, se infunde una alteración en el orden constitucional y en el orden público, pues la persona responsable, autor intelectual y autor material, de conformidad con la ley, tiene una pena de prisión de 10 a 30 años y multas que van de los 25.000 a los 800.000 dólares. ¿En qué momento vamos a ver una postura objetiva de un Ministerio Público que analice si efectivamente no estamos ante esta figura delictiva principal? Porque hay una gran diferencia entre una manifestación que se sale de control a un actuar deliberado, sistemático y continuado de presionar al gobierno. Estuardo Ralón, don José Chicay, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya se nos terminó el tiempo, don. 10 segundos. Solo quiero agregarle, gracias por este medio, y también quiero pedirle al Ministerio Público que lo investigue. Si hay responsable, la gente que se murieron en el disturbio están pidiendo al gobierno un resarcimiento. Y también, si hay culpable, que lo investigue el Ministerio Público, también quiero pedir un resarcimiento a mi familia. Que tendrían que hacerlo los manifestantes, en tal caso, que son los responsables. Los responsables. Gracias, don José Chicay, por habernos acompañado. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros a las 8:45.